Buen día a todos. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante, el lugar del hecho. ¿Y por qué es importante? Porque allí se despliega la exteriorización de la idea criminal por parte del sujeto activo, que en materia criminalista conocemos como el perpetrador. El perpetrador tiene una idea criminal y esa idea criminal genera unos actos preparatorios, unos actos ejecutorios y también consumatorios. Para lograr su resultado, debe ir a un espacio necesariamente físico. En ese despliegue, el perpetrador genera un resultado, completo o incompleto, generando un aspecto que se conoce como tentativa, si es incompleto. Pero ese perpetrador deja un resultado que a nivel de la criminalística se conoce como influencia activa, pero también se lleva algo, y eso que se lleva es la influencia pasiva, de tal manera que para poder calcular qué se lleva el perpetrador, tenemos que ir al lugar del hecho y mirar cuál es el volumen de influencia activa para buscar sus rastros a través de una disciplina que se conoce como la criminalística de campo, la cual permite encadenar con la criminalística de laboratorio de manera ordenada y armónica. Vamos entonces a hablar brevemente del lugar del hecho. Y el lugar del hecho en cualquier parte del mundo va a significar lo mismo, con algunas variaciones. Podemos estar frente a los expertos de INACIT en Guatemala. Ellos tienen una percepción sobre el lugar del hecho. O podemos estar frente a los expertos en El Salvador. También hay que profundizar el tema del lugar del hecho. O con los expertos forenses de Panamá. También hay que desarrollar ese concepto del lugar del hecho. O con ese contexto académico forense de IFIL en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Como para colocar algunos ejemplos. En cualquier parte del mundo hay que buscar el lugar de los hechos. Y para buscarlo tenemos entonces que orientarnos. ¿Y cómo nos orientamos? Buscando los caminos, buscando esos puntos que nos permitan llegar a ese perpetrador a través de esa comparación de influencia activa y de influencia pasiva. ¿Y qué debemos hacer además? ¿Cómo lo buscamos? Pues con mucho entusiasmo y con algunos elementos técnicos. Uno tan simple como la lupa, que nos va a facilitar puntos de encuentro con esos elementos de esa influencia activa. Y lo que queda, tenemos que analizar lo que queda en el contexto de ese lugar derecho. Pero aterricemos la idea. El lugar derecho es un espacio físico donde se genera ese despliegue del perpetrador. Pero hay una gran diferencia con otro concepto que se maneja a menudo en el contexto forense, la escena de los hechos. Y con otros criterios, como los elementos materiales probatorios y la evidencia física, que no significa lo mismo, o el indicio con la evidencia. Pero usted quiere saber esas diferencias. Usted quiere saber, por ejemplo, cómo profundizar estos temas de influencia activa y de influencia pasiva. Quiere verificar cuál es la diferencia entre el lugar de los hechos y la escena. Quiere entrar a ese mundo de profundización para encontrar estos contextos tan interesantes que marcan una diferencia
entre elemento material probatorio y evidencia física, o entre indicio y evidencia. Si usted quiere saber más, lo invito a visitar nuestra página, que se lanzará próximamente. Feliz día.